iglesia, el tema es un sacrificio perfecto. ¿Lo pueden repetir? Exactamente, porque Cristo es perfecto. Y Él es el único perfecto que pudo existir para poder hacer lo que Él logró hacer en esta cruz del Calvario. Hace 2000 años lo hizo, y aún lo que Él hizo hace más de 2000 años tiene aún efecto hoy en día y sigue cambiando vidas y sigue transformando vidas. Un acto que se hizo hace más de 2000 años. Y eso es porque Él es divino, porque Él es glorioso y porque Él es poderoso. Ni la muerte le pudo vencer, ni la muerte le pudo quitar su poder. Entonces vamos a prepararnos para entrar a un sacrificio perfecto, iglesia. Y déjame introducir lo que vamos a aprender hoy en esta noche. Estos pasajes nos van a mostrar que el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento era limitado. Y los sacrificios se ofrecían en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio se ofrecía vez tras vez tras vez. Pero había algo que estaba sucediendo con este sistema antiguo, que no podía quitar verdaderamente el pecado. La gente seguía igual de pecadores. Pero esta ley solamente señalaba la necesidad de algo mayor. Es lo que la ley hizo en el Antiguo Testamento. Estaba apuntando, estaba señalando a algo más grande que la misma ley. Y en contraste, Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Ese es el contraste de la ley. La ley cada año tras año tras año, y Cristo una sola vez. Hay un contraste aquí, y Cristo fue el sacrificio perfecto. Su entrega en la cruz logró que los sacrificios repetidos nunca pudieron lograr. Él logró lo que la ley no logró. Él logró lo que en el Antiguo Testamento jamás se pudo lograr año tras año, y es limpiar el pecado. Y no solamente limpiar el pecado, sino perfeccionar al pecador. Son dos actos que vemos que Cristo hizo: limpió, quitó y perfeccionó, iglesia. Es muy distinto esto. Y esto también nos confronta hoy, porque hoy en día muchas de las personas se aferran a un sistema, viven bajo un sistema de ritos o sus esfuerzos propios, pensando que ellos mismos van a obtener perdón o paz con Dios por su bondad o porque son buenas personas. Eso es lo que hoy vivimos hoy en día. Yo no necesito a Cristo, yo no necesito la iglesia. ¿Para qué voy? Soy suficientemente bueno, no le hago daño a nadie, le doy de comer al pobre, me porto bien con mi esposa. Ese es un pensar humanista, que creen que ellos son más o igual que Cristo Jesús. Porque si el Antiguo Testamento no lo pudo cumplir, ¿cómo esta persona lo va a cumplir? No lo puede cumplir. Y creen que sus obras es más que suficiente. Y por eso, al comprender que Jesús es el sacrificio definitivo, porque Él es el último, el último sacrificio, vamos a entender que somos libres, que hemos sido liberados del pecado. Y no solamente fuimos liberados del pecado a través del sacrificio de Cristo, pero sino que somos llamados a vivir en la gracia redentora que solamente Él nos ofrece. Nadie más te puede ofrecer una gracia redentora, ni el don bueno, ni la señora buena, ni los hijos buenos. Nadie de ellos te puede traer redención. Nadie. Ni una religión, ni un sistema, ni una persona, ni mi oración. Nada te puede traer redención a ti. Y hoy veremos que el sacrificio de Cristo es completamente suficiente para el perdón de los pecados. El mundo tiene que escuchar esto, tú tienes que escuchar esto, y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, que Él es más que suficiente para el perdón de los pecados. Y Hebreos nos va a mostrar la transición entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la obra única y completa de Jesús,
recordándonos que la salvación no se encuentra en rituales ni en esfuerzos humanos, iglesia. Es lo que vamos a ver hoy. Ese es el punto principal. Y la Biblia presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta la Biblia, Juan 1:29. No presenta una religión, no presenta una persona, no presenta a nadie más como el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo tiene ese título, solamente Cristo merece ese título y solamente Él te puede quitar los pecados. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Juan 1:29, la palabra de Dios. Él es quien la dice. Y toda la escritura apunta hacia Él. El Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, nos apunta a Jesucristo. Y Jesús es la culminación de los sacrificios del Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa de redención de Dios. Él cumple lo que los demás no pudieron cumplir, iglesia. Y lo sigue cumpliendo. Y en su obra encontraremos la respuesta definitiva a la necesidad de un sacrificio que la ley nunca pudo satisfacer plenamente. La ley no pudo hacerlo. Entonces, por lo tanto, el sacrificio de Cristo es el único capaz de quitar nuestros pecados y liberarnos de la carga del pecado, llevándonos a una nueva vida bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo es por gracia, iglesia. Vivimos por gracia, somos salvos por gracia y nada más. Y quiero que preparen su Biblia en Hebreos 10:1-18. Hebreos 10:1-18, y lo voy a leer hoy porque es dinámica esta Biblia, nueva traducción viviente, porque la voy a leer hoy en esta versión. Y va a salir en la pantalla. Cuando ustedes me dicen un amén, comenzamos a leer estos versículos. ¿Estamos listos, iglesia? Perfecto, comencemos. Y la palabra del Señor dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenuo anticipó de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema que se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Número 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Nos hicieron santos una vez y para siempre. Para que nos hicieran santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofrece a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego
se sentó en lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Iglesia, esta es la palabra de Dios, iglesia. Y hoy es lo que vamos a estudiar. Tengo 3 puntos hoy que quiero lograr a exponer en esta noche. Punto número 1, versículos 1 al 4, la ineficiencia del sistema sacrificial. Punto número 2, versículos 5 al 10, el propósito de la encarnación de Cristo. Y punto número 3, versículos 11 al 18, la eficiencia del sacrificio perfecto, versículos 11 al 18. Y también se me olvidó recordarles que está siendo traducido en inglés. Por si lo quieren escuchar en inglés, pueden escanear el papel que está ahí, o alguien se los puede llevar y lo escanean para que lo puedan escuchar en inglés. Vamos a entrar entonces al primer punto. Punto número 1, la ineficiencia del sistema sacrificial, versículos 1 al 4. Y lo voy a leer una vez más, Hebreos 10, 1 al 4, de la Nueva Biblia de las Américas. Cambié ahora sí la traducción para poder hacer mi prédica. ¿Estamos listos, iglesia? Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente años tras años, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros quite los pecados. Entonces, el versículo 1, iglesia, comienza conectándolos a cada uno de nosotros, nos conecta a estos versículos con el antiguo sistema sacrificial y nos conecta con el nuevo. Hay una conexión aquí que tenemos que ver, porque inmediatamente el autor nos está apuntando a la ineficiencia del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Nos está apuntando allí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice él. Dice: la ley es descrita como, dice, la sombra de los bienes futuros. Así la describe el autor, la sombra de los bienes futuros. Entonces, la palabra sombra en el griego significa, pues es importante que entiendamos, en el griego significa un ejemplo prefigurado o dibuja lo por venir. Es lo que significa sombra. Entonces, el antiguo sistema era simplemente un bosquejo de lo que iba a venir. Es lo que nos está diciendo. Juan Calvino lo describe de esta manera. Dice: las cosas establecidas en la ley eran solo una sombra o un bosquejo de lo que habría de venir. Eran una figura inicial que anticipan una imagen completa. De la misma manera que un artista, antes de aplicar los colores y dar vida a la pintura, primero traza con lápiz las líneas que delinean la figura que desea representar. Así también la ley trazaba solamente la silueta de la obra perfecta que Dios revelaría después. O sea que la ley es una silueta que apuntaba a Cristo. No era un dibujo completo, era, para los que no entienden en español, era un sketch, un outline. Es lo que es o era la ley. Y la sombra habla de una realidad. Esta sombra, aunque era simplemente una silueta, habla algo, define algo, y es que hay una realidad,
una realidad está por venir, nos está avisando la ley. Y eso nos da a nosotros una garantía de que algo va a suceder. Esa ley, esa silueta, te dice a ti y a mí, algo viene. Algo está por venir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sombra es un reflejo de algo real. Es decir, no puede existir una sombra si no hay un objeto. ¿Tú has visto una sombra sin algo? Sin un building, sin una persona. Entonces, la sombra nos está diciendo que algo hay. Aunque es una sombra y no puede ver bien, pero la sombra apunta de que hay un objeto real. There's something real coming. Por eso dice es una sombra. Es importante. Por lo cual esta sombra, la simple silueta garantiza que algo mejor está por venir. Algo mejor que la ley viene. It's coming. Ahora, si observamos el antiguo pacto, podemos ver que hay algunas verdades reveladas en este pacto que son importantes para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las verdades? Traigo 3 verdades. Verdad número 1, la enemistad entre Dios y el hombre debe ser removida. Número 2, la reconciliación entre Dios y el hombre debe ser cumplida por otro medio. Y verdad número 3, nos demuestra la necesidad de la expiación de los pecados para establecer el perdón de los pecados. Son 3 verdades que vemos en la silueta o en la sombra de la ley. 3 verdades que nos están avisando a nosotros. Ahora, el versículo 1 nos dice que algo debe suceder para que tú y yo podamos recibir los bienes futuros. Porque dice la palabra de Dios en el versículo número 1, si lo ven, dice, solo tiene la sombra de los bienes futuros. Entonces, hay bienes futuros. Ahora, ¿cuáles son esos bienes futuros? Porque esa sombra te está diciendo, something is coming. Something is about to happen. Viene algo. ¿Y cuáles son los bienes futuros? Número 1, que ya no más enemistad con Dios. Que ya no habrá enemistad con Dios. Número 2, que los pecados serán perdonados y serán borrados. Número 3, que nos convertiremos en santos. Y número 4, que la salvación y una eternidad estaremos con Cristo. Esos son los 4 bienes futuros que vamos a recibir cuando esa sombra sea revelada. Porque en ese momento es la sombra solamente. Entonces, iglesia, si el pecado no es removido de nuestras vidas, jamás podremos o podrán recibir estos bienes divinos, porque son bienes divinos. Jamás. El pecado te excluye de estos bienes. Si tú eres un pecador, estos bienes jamás podrás recibirlos. Jamás. Tiene que ser extraído, removido, para que tú recibas con manos abiertas estos bienes futuros que vienen. En los tiempos del Antiguo Testamento, nadie podía recibir estos bienes futuros. No los podían recibir. Y por eso se repetían los sacrificios año tras año, porque en realidad no había poder en la ley. No había poder, ¿para qué? Para santificar al pecador. Ese era el problema de la ley. No podía santificar. Ahora, ¿cuál es el problema que nos está revelando? Versículo 4 nos revela y dice que el problema del antiguo sistema sacrificial es porque primeramente usaban sangre de animal. ¿Cuál era el problema? Usaban sangre de animal o de un toro o de cualquier otro animal. La usaban para santificar, para limpiar. Esta sangre no podía quitar la culpa, porque si acuerdan los versículos dice que había culpabilidad en ellos cada vez que iban año tras año. Entonces, esa sangre no tenía poder. Ellos no podían vivir en paz. ¿Por qué? La culpabilidad estaba en ellos año tras año. Es decir, no había paz. Su conciencia año tras año era atacado de sus pecados. No había paz en ellos. Ellos no podían vivir en paz, ni mucho menos podían borrar sus pecados del libro divino. Esa sangre no podía hacer nada en realidad. Y por muchos sacrificios que hacían año tras año, en realidad
seguían siendo culpables ante los ojos de Dios. Ellos seguían culpables. No removían la culpabilidad. Y Dios todavía podía ver la mancha del pecado en ellos. ¿Por qué? Porque sus corazones seguían igual, iglesia. Y su mente jamás fue transformada. O sea que esa sangre no servía de nada. Y el sistema sacrificial solamente cubría el pecado, pero no tenía el poder para atacar la raíz del pecado. Cubría, pero no mochaba la raíz del pecado. Todavía tenían un corazón de roca. Ese era el problema, su corazón. Entonces, iglesia, tenemos que entender algo. Que la contaminación del pecado afecta todo el ser. No nomás afecta tu corazón, afecta todo tu ser. El corazón jamás puede ser transformado por el lavamiento de sangre de animal o por ritos. Los israelitas seguían moralmente corruptos. No se removía la corrupción de sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en estos versículos en este momento? Que la ley era solo una sombra y no realidad. Que los sacrificios eran repetitivos, lo que demuestra su incapacidad. No podía la ley quitar el pecado. No podía la ley limpiar la conciencia. La ley no podía transformar el corazón. Solo recordaban el pecado, y no lo eliminaba. Ese era el problema de la ley. La sangre de animales era insuficiente para expiar pecados. Entonces, el sistema antiguo señalaba el problema, pero no lo resolvía. ¿Sí entendieron, la iglesia? El sistema, la ley solamente señalaba el problema, pero no podría solucionar el problema. Por eso es ineficaz, es ineficiente esta ley. Así que necesitamos una solución. Necesitamos una solución santa y permanente. Es lo que necesitan. Y el punto número 2, del versículo 5 a 10, vamos a ver el propósito de la encarnación de Cristo. Y el versículo 5 comienza, por lo cual Cristo al entrar al mundo dice. Así comienza el versículo. El autor nos está apuntando a la encarnación de Cristo, porque es bien importante esto. Él tenía que venir en cuerpo humano para lograr cambiar para siempre el sistema sacrificial. Ese era el propósito de Cristo, para venir en esa humanidad. Llegó el momento de cambiar algo, iglesia. Cristo viene a cambiar algo imperfecto, algo temporal por algo perfecto y algo permanente. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Cristo viene, algo que no se va a repetir año tras año, sino que una sola vez, y that's it. Se termina con eso. Y uno de los problemas con el pueblo de Israel era que ellos hacían los sacrificios como algo normal. Ese era el problema. Como cumplir una rutina. Ese era Israel. Simplemente cumplían con una rutina, pero no había convicción, no había arrepentimiento. En realidad no había quebrantamiento de sus pecados, solamente había hipocresía. Aparentaban, pero en realidad no se arrepentían. Ese es el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba sucediendo. Y por eso David dice en Salmo 51, 16 al 17, David dice: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradan el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que David conoce de Dios. Y desafortunadamente, esto mismo vemos hoy en día, iglesia. Muchos solamente hacen las cosas para aparentar, para cumplir. Aparentan su conversión, aparentan ser santos, pero en realidad sus corazones siguen igual de duros. Sus corazones no han sido santificados. Porque intentan ganar
la salvación con sus propios esfuerzos y sus propios méritos, igual que Israel. Pero la palabra nos enseña que los adoradores verdaderos lo hacen en espíritu y en verdad. Es decir, que no hay mentira en un adorador verdadero. Juan 4:23 nos dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Tenemos que entender algo, iglesia. Tenemos que entender que la obediencia a Dios es más importante que los sacrificios, iglesia. Y lo dice su palabra, 1 de Samuel 15:22. Dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Él prestará atención que la grasa de los de los carneros. Es decir, que Dios no le presta atención al sacrificio, a la grasa del carnero. Lo que Dios le presta atención es a la obediencia. Es decir, que no importa el sacrificio más grande que hagas tú en tu vida, te vas de aquí a Japón porque le prometiste a Dios: Dios, voy a cumplir esta manda, voy a cumplir esto, voy a hacer esto para que esto y lo otro y X, Y. Dios no te está escuchando. Porque la palabra dice: no hay sacrificio importante para mí, solamente el de Cristo. Lo que a Dios le importa es que le obedezcas. Dios conoce nuestro corazón y no podemos ocultarle a Él nada. 1 Samuel 13:14 también dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Está hablando al rey Saúl. Se corrompió ese señor. Y Dios conoció su corazón. Y Dios lo removió. Y por eso Cristo dijo en el versículo 7, iglesia: estoy aquí para hacer tu voluntad. Es lo que Cristo dice. Cristo vino como hombre perfecto. Quiero que entiendan eso. Vino como hombre perfecto, sin pecado, listo para obedecer al Padre. Y esto es el tipo de sacrificio que Dios demanda. Dios demanda obediencia, iglesia. Porque la obediencia cuesta. La obediencia no es fácil y cuesta. Los israelitas hacían su ritual, pero no entregaban su corazón. No obedecían y no se arrepentían, iglesia. Es lo que quiero que entiendan hoy en día. Podemos hacer 1000 cosas, pero si no entregamos el corazón, de nada sirve. En inglés decimos: we go with the motion, or we go with the flow. O sea que lo hacemos simplemente por hacerlo. Lo hacemos porque alguien más lo hace, pero no lo hago porque mi corazón me dice que lo haga. Y por eso sus rituales no tenían valor ante los ojos de Dios. No era tanto la ley, si eran las personas que estaban cumpliendo la ley. El problema era la persona y no la ley. Los corazones no eran cambiados porque no llegaron a arrepentirse, no llegaron a entregar su corazón. Corazones duros. Y hoy en día hay personas haciendo sus rituales para ser perdonados, iglesia, para llegar al cielo. Pero nada de lo que hacen los va a acercar a Dios. En realidad, tus propios sacrificios, tus propios actos de bondad, en realidad lo único que te va a hacer es alejarte de Dios. Es lo único que hace esto. Y el versículo 9 nos confirma que es Dios quien le pone fin al sistema antiguo para introducir el nuevo sistema en Cristo. Dios lo confirma porque es obra de Dios, y el versículo 9 lo está confirmando. Dios remueve un sistema que nunca llevó al hombre al arrepentimiento. Dios lo está moviendo. Y este sistema nunca logró también
cambiar los corazones. La sangre del animal era ineficiente, no tenía poder redentor y no podía hacer expiación para los pecados. El nuevo sistema tiene poder, iglesia. Quiero que entiendan, el nuevo sistema tiene poder. Por medio de Cristo, los creyentes serán santificados. Seremos cambiados. Y aquí vemos el gran contraste del versículo 1 y el 10. Quiero que vean esto, quiero que se enfoquen en esto. El versículo 1 dice, nunca puede hacer perfectos. Lo que dice la ley, nunca puede hacer perfectos. Pero mira lo que dice el versículo 10. Dice, por esa voluntad hemos sido santificados. El contraste, la ley no te hace perfecto, Cristo te santifica. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Y aquí está esa gran diferencia entre ambos sacrificios. El versículo 10 dice, por esa voluntad. ¿Cuál voluntad, iglesia? La voluntad de Cristo. Por esa voluntad tú y yo seremos o somos santificados. En su encarnación viene para cumplir la voluntad de Dios. Él se entrega y derrama su sangre, iglesia. Entonces ya no es necesario el derramamiento de sangre de un animal. Ya no es necesario que se derrame más sangre. Cristo ha establecido que Él es el único camino a Dios y a través de Él obtendremos acceso a Dios. ¿Sí escucharon, iglesia? Cristo, no la religión, no una persona, sino Cristo ha establecido, yo soy el camino. Nada te puede salvar, nada te puede llevar a Dios, nada te puede llevar a mi Padre. No hay obra, solamente Cristo, dice Juan 17, dice. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Cristo. Dios es santo. Dios es santo. Y todo lo que rodea a Dios es santo. Y Él demanda santidad de todos, de cada uno de nosotros. Y Cristo es quien nos transfiere o nos da su santidad para que tú y yo podamos cumplir con los requisitos de santidad. Si escuchaste, el hermoso intercambio cantamos. Ese es el intercambio. La santidad de Cristo es puesta en ti y mis pecados son puestos en Cristo. Hermoso intercambio, iglesia. Es la diferencia. Y por su obra somos sellados por el Espíritu Santo. Sí, su santificación nos sella a nosotros por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es quien trae santidad a nosotros, dándonos una vida nueva en Cristo, iglesia. Y el escritor de Hebreos entiende esta realidad, entiende una realidad, y tú y yo tenemos que entender esta misma realidad. Pero el hombre moderno, el hombre humanista, rebelde, amante de sí mismo, tiene que entender algo. Este hombre, esta persona tiene que entender que hay un grado muy grande de culpabilidad dentro de ellos. Todos tenemos un grado de culpabilidad dentro de nosotros. Y esa culpabilidad solamente se puede resolver por medio de la expiación de los pecados. Nadie puede remover la culpabilidad del pecado en ti. Fuimos engendrados en pecado, dice la palabra de Dios. Y aunque te creas don bueno, eres un pecador. Porque naciste en pecado, fuiste engendrado en pecado. Y el acto que nos purifica ante Dios Santo es la expiación de pecados a través de Cristo Jesús. Dios odia al pecado, Dios condena al pecado, y por eso es necesario que tú y yo seamos lavados. Y esto solamente viene por el cumplimiento de una obra redentora que Cristo Jesús ha logrado en la cruz del Calvario, iglesia. Hebreos 10:10 nos dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. ¿Quién te quita el pecado? Cristo. ¿La religión? ¿La agua bendita? ¿Una oración mía? No, Cristo es quien quita el pecado. Yo no tengo poder. No hay ninguna persona que se puede parar en una iglesia, en un púlpito, en una religión, decirte, yo te puedo quitar el pecado. No hay ni una persona, no hay una obra, no hay algo monetario, una donación, no hay nada, iglesia, que pueda quitarte el pecado a ti ni a mí.
nada. Y desafortunadamente hay personas que venden el evangelio y te hacen pensar que cuando tú das, eres bendecido, eres perdonado, y no es así. El dinero no trae perdón, iglesia. Cristo pagó. Eso es lo que tú necesitas, la paga del pecado de Cristo Jesús. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante esa ofrenda. La única ofrenda que le importa a Dios para perdonarte a ti y a mí es la ofrenda de Cristo. No es tu ofrenda, no es mi dinero. Es la ofrenda de Cristo, iglesia. Y el mundo tiene que saber esto. El versículo 10 nos enseña que hay un solo sacrificio, uno que expía eficazmente, completamente, remueve todos los pecados. ¿Y cómo sucede esto? Te estás preguntando. Los creyentes son santificados mediante la perfecta voluntad de Dios. Esto se cumple en la supremacía de Cristo y no en animales. Esto es lo que comenzó el nuevo pacto, la supremacía de Cristo. Cristo, el antiguo sistema, fue dejado a un lado. ¿Para qué, iglesia? Dios lo removió, lo dejó a un lado. ¿Para qué? Para darle paso a un nuevo orden. Es lo que hizo Dios. Quito lo viejo para que algo nuevo entre. Y esta nueva orden está completamente centrada en la obediencia perfecta de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él obedeció, iglesia. Y esto nos lleva a una verdad fundamental de la fe cristiana. Solos Cristos. Solo Cristo, iglesia. Y esta es una de las 5 solas que nosotros afirmamos aquí en Vida Hammond. Solos Cristos. Solo Cristo, iglesia. Porque esta verdad declara que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es solo Cristo. Solo Cristo me puede llevar a Dios. Es el camino, es el mediador. Y es el único que trae salvación a nosotros. Es el único, iglesia. Y no depende de nuestros méritos, de nuestras obras o de un sistema religioso, sino depende mi salvación, mi redención, de la obra perfecta que se logró en Cristo Jesús. De eso depende, y solamente de eso. Ahora, hablando teológicamente, esta afirmación resalta tanto el sumo sacerdocio de Cristo como su deidad, como Dios. Porque solamente Dios, hecho hombre, podía cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y en Cristo vemos la perfecta armonía entre la voluntad humana y el propósito de Dios, iglesia. El propósito divino. Por eso, nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestra fe descansa solamente en Cristo. No en religión, no en un sistema, no en ritos. En Cristo Jesús. Jesús vino a establecer una redención eterna, no como los antiguos sacrificios, año tras año tras año. No, Cristo una sola vez, eternamente, completamente y eficazmente. Es lo que logró Cristo, iglesia. Y este plan no es nuevo. Este plan fue anunciado en Génesis 3. Lo vemos como el protoevangelio que fue anunciado. Desde allí Dios estableció su sistema salvífico, desde Génesis 3. Y ahí lo anuncia el Señor. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos que Cristo vino al mundo con un propósito claro: hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que dijo Cristo. Número 2, Dios no se agrada de sacrificios externos, sino se agradan ¿qué? En la obediencia interna, porque podemos aparentar. Y el problema no era el ritual, sino el corazón no transformado, iglesia. Y Cristo es el sacrificio perfecto, obediente y sin pecado. Él vino ¿para qué, iglesia? Vino para reemplazar lo imperfecto con algo perfecto. Vino a establecer un sacrificio una vez y para siempre. Entonces tú y yo en Cristo somos ¿qué? Somos santificados y somos aceptados delante de Dios. ¿Sí escuchaste? En Cristo eres aceptado delante de Dios y eres santificado. O sea, no te atrevas a ir al cielo sin Cristo, porque te van a rechazar y te van a mandar al infierno. Pero en Cristo las puertas están abiertas.
Somos santos en Cristo. Somos aceptados delante de Dios. Entonces, solo Cristo cumple lo que el sistema antiguo nunca pudo lograr. Y punto número 3. Hoy no les aclaré, pero es como un domingo la prédica, ¿ok? So, ya ven, unos 10 minutitos más. Escuché un amén. Y el punto número 3. La eficiencia del sacrificio perfecto. El número 1 era ¿qué? Y ahora vemos la eficiencia. En Hebreos 10, 11, 18 vemos eso. Y en Hebreos 10, 11, 18 inmediatamente vemos un contraste entre los antiguos sacerdotes y Cristo. Hay un contraste que se hizo en Hebreos. Y este contraste me encantó porque habla de algo que tú y yo tenemos que ver y reconocer, y habla del poder de Cristo, habla de la eficacia de su sacrificio. Mira lo que dice Hebreos 10:11, dice: ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Número 1. Vemos que los sacerdotes estaban siempre de pie. Eso es algo importante. O sea que siempre estaban parados presentando sacrificios vez tras vez. Ahora, ¿cómo convierte Cristo el sistema en eficaz? 3 razones, iglesia. Número 1, primera razón por la cual es eficaz. En Cristo vemos que Él cambió. Él convirtió el sistema sacrificial en algo eficaz. ¿Por qué? Porque lo perfeccionó. Lo convirtió en permanente. Entonces, nuestro sumo sacerdote Cristo no ofreció sangre extraña de un animal. No, iglesia. Él ofreció su propia sangre. Cristo ofreció un solo sacrificio, a diferencia de ofrecer muchos sacrificios. Entonces, Él lo perfeccionó. Número 2, segunda razón por la cual es eficaz. Después de ofrecer el sacrificio, Él se sienta a la diestra del Padre. Aquí quiero que entiendan esto. Iglesia, los antiguos sacerdotes nunca se sentaron después de presentar los sacrificios. La palabra dice que se quedaban de pie, que siempre estaban de pie. Estar de pie expresa que los sacrificios eran incompletos, que nunca se terminaban. Y Cristo logró un cambio radical. En un solo sacrificio le pone fin al sistema sacrificial. Él consume absolutamente todo pecado en la vida del creyente. Al decir, quiero que escuches, al decir se sienta a la diestra de Dios, esto nos está garantizando nosotros, a los creyentes, que Cristo terminó, que ya no tiene que ofrecer más vez tras vez. ¿Por qué? Porque ningún otro sacerdote se pudo sentar, pero nuestro sumo sacerdote se sentó porque lo logró, porque terminó. Por eso fue y se sentó, se entregó su vida, entregó el sacrificio, y después de eso, ¿qué hizo? Fue y se sentó. It is finished. Es una diferencia, iglesia. Se sentó. Tenemos una expiación eficaz en Cristo. Recuerda, iglesia, no existe religión, obra, penalidad, nada fabricado por el ser humano que pueda hacerte puro y perfecto ante los ojos de Dios. No hay nada que lo pueda lograr. Cristo fue posicionado en el trono al lado de Dios, esperando de allí en adelante hasta que dice ¿qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Está sentado. Está sentado. Y la tercera razón por lo cual es eficaz, el sacrificio de Cristo sí remueve los pecados, y fíjate lo que dice Dios. Remueve los pecados y pone su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, iglesia. Lo que la antigua ley no lograba.
Y este autor de Hebreos está haciendo eco a Jeremías 31:33 que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al observar el versículo 14 vemos la demostración del Padre Redentor de Cristo. Vemos la demostración del poder redentor de Cristo. Estamos viendo aquí en el versículo 14. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Quién son los que son perfectos? Los que son santificados. Y sabemos que nuestra santificación es progresiva. ¿Por qué? Es progresiva. ¿Por qué? Porque no somos completamente santos hasta que lleguemos al cielo. Allí es la culminación de nuestra santidad. Hasta ese momento, Cristo tiene el poder absoluto para cambiar a cada uno de nosotros una vez y para siempre. Quiero que entiendas. Nuestra santificación no es temporal. No somos santos hoy y mañana no somos santos. Es decir, hoy eres salvo y mañana no eres salvo. La santificación de Cristo es para siempre y es eterna, iglesia. Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. O sea que todos los pecados son borrados para siempre, dice Dios. En Cristo y solamente en Cristo, no en la ley, no ritos, no tus actos humanistas, no tus obras, sino en Cristo toda iniquidad, todo pecado es borrado. O sea que la santificación en la obra de Cristo es también eficaz porque cambia nuestro corazón y cambia nuestra mente, iglesia. Lo que la ley no logró hacer, Cristo sí cambia el corazón y cambia nuestra mente, y su santificación tiene el poder absoluto para borrar los pecados del creyente. Y no solamente borrar, iglesia, no solamente borrar, sino sellarnos con el Espíritu Santo. Porque ese sello habla de nuestra autenticidad, que somos cristianos, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Eso es lo que nos identifica a nosotros delante de los ojos de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo o no? Si no lo tienes, no eres salvo. Si lo tienes, eres salvo, eres mi hijo, eres mi hija. Es lo que dice su palabra. Dios en realidad nos da una vida nueva por medio de Cristo. Nos da un corazón nuevo y nos da una mente nueva. El antiguo pacto, la ley, fue escrita en tablas, quiero que recuerdes. La ley fue escrita en tablas, pero ahora Dios dice, las escribiré en los corazones de los creyentes, de mis hijos, de mis hijas. Eso demuestra un gran amor de Dios. Que Él diga, ya no lo escribo en papel, ya no lo escribo en piedras, sino ahora lo escribo, mi ley, en tu corazón y en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque la ley en la piedra no cambia, no santifica, pero la ley en tu corazón y en tu mente te cambia y te santifica, porque la palabra es suficiente para salvación, iglesia. Y el mundo tiene que saber eso. Conclusión: los sacerdotes estaban de pie, obra incompleta. Cristo se sentó, obra terminada. Cristo ofreció un solo sacrificio, su propia sangre. ¿Y cuáles son los resultados del sacrificio de Cristo? Llévate esto: perdón completo de pecados, número 1. Número 2, santificación permanente, santificación eterna. Número 3, transformación interna, es decir, tu corazón y tu mente. Y número 4, nueva relación con Dios. Acuérdate, sin Cristo somos enemigos de Dios. Romanos 5, el capítulo 5 te lo va a aclarar si no me crees. Sin Cristo somos enemigos, hay enemistad. Si tú no crees que Cristo es tu Rey, que Cristo es tu Salvador, aún hay enemistad entre tú y Dios. Necesitas creer, dice la palabra, debes creer en Él,
¿Qué debes creer, iglesia? Debes creer que Cristo murió por nuestros pecados. Debes creer que solamente Él pagó por nuestros pecados, que solamente Él intercede, que solamente Él redime, que solamente Él abre la puerta para el Padre, abre el camino para el Padre. Si tú llegas a creer eso, eres salvo. Y si no lo crees, y si hay duda en tu vida, perdóname, pero la palabra dice, en este momento no eres salvo. Es lo que Dios dice, iglesia. Entonces, iglesia, tenemos que recordar, así como Dios le dijo, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que renacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, uno de los más sabios, uno de los más inteligentes. Nicodemo le dice, entonces, ¿cómo entro yo al vientre de mi mamá otra vez? Y Cristo le dio una cachetada. No se creen, eso no dice ahí, pero yo lo hubiera hecho, porque era un sabio, él sabía la palabra de Dios. Y Cristo le dice, no has entendido nada. Renacer de nuevo significa entregar tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos nos dice que estamos muertos en espíritu, y el único que aviva nuestro espíritu, el único que nos da un espíritu nuevo es Cristo. Nos da ¿qué? El Espíritu Santo, que nos sella y nos da vida nueva, iglesia. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. De veras espero que tu palabra haya llegado a corazones duros en esta noche, Señor. Tanto los que ven en las redes sociales, tanto los que estamos aquí, Padre. Toca los corazones duros, Padre. Señor, trae convicción, Señor. Revela el pecado, Señor, a cada uno de nosotros. Revela nuestra maldad, Señor. Y ayúdanos a entender que Cristo es el único camino, que es la única verdad, y que la verdad nos hará libres, Señor. Y somos libres en Cristo Jesús. Padre, que tu pueblo que no ha creído, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día en que ellos llegan a creer. Que hoy sea el día que hoy llegan a entregar su vida a Cristo. Ayúdales, mi Señor. Que tu Espíritu Santo los convenzca, Padre. Que redarguya sus vidas, que redarguya sus corazones, y que los haga entender que no hay un sistema, que no hay religión, que no hay una persona, que no hay un acto, Señor, que nada más Cristo Jesús puede salvar al que cree, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga.